La puerta no estaba del todo cerrada. Camilla Parker Bowles estaba en un salón del Palacio de St. James riendo de Diana. No sabía que la reina estaba en el pasillo de fuera. Lo que hizo la reina a continuación cambió todo en el palacio. Camilla recibió el mensaje. Charles se quedó atónito. Diana nunca lo olvidó. Para entender lo que ocurrió aquella tarde, hay que entender la habitación. Charles se había casado con Diana en julio de 1981, 4 meses antes. La boda la habían visto 700 millones de personas. Las fotografías estaban en todas partes. El mundo había decidido, colectivamente, que había ocurrido algo extraordinario. Un cuento de hadas, una princesa, el comienzo de algo. Camilla también lo había visto. Conocía a Charles desde 1971. Se habían enamorado. Habían sido, por un tiempo, lo que el uno necesitaba del otro. Luego Charles se fue al extranjero. Camilla se casó con Andrew Parker Bowles en 1973. La vida continuó, no limpiamente, pero hacia adelante. La conexión entre ellos no había terminado. Para cuando Charles se casó con Diana, Camilla había sido parte de su mundo durante una década. Conocía a su personal, sus fincas, sus rutinas, sabía qué tenedor iba dónde, qué título iba con qué nombre, cómo hacer que las personas adecuadas se sintieran importantes y las inadecuadas invisibles. Lo sabía todo. Diana tenía 20 años. Era perspicaz. Era observadora. Estaba, de hecho, prestando más atención de lo que casi nadie le reconocía. Pero prestar atención no es lo mismo que saber. Y Diana, 4 meses, dentro de una vida que tenía sus propios siglos de protocolo y tradición acumulados, todavía estaba aprendiendo el lenguaje de un mundo al que había entrado por matrimonio en lugar de haber crecido en él. Camilla había crecido en él, o lo suficientemente cerca como para que la diferencia, para ella, fuera invisible. Esta era la habitación aquella tarde en el Palacio de St. James. La recepción era del tipo que llenaba el calendario real en aquellos años. Las personas adecuadas, en las habitaciones adecuadas, tarjetas de nombre cuidadosamente colocadas, conversaciones que habían sido anticipadas y preparadas, la particular actuación de una ocasión que importa, sin poder decir exactamente por qué. Diana estaba allí. Se le daban mejor esas veladas, mejor el recorrido de una habitación, la conversación de 30 segundos, que era realmente un saludo, la expresión que transmitía calidez, sin excesiva familiaridad. Estaba aprendiendo rápido, pero aprender rápido no es lo mismo que no cometer errores. Al principio de la velada, cerca de la entrada al salón principal de recepción, Diana fue presentada a una figura relevante. Un hombre mayor, alguien cuya particular posición en la jerarquía de esas ocasiones requería una forma específica de tratamiento. El hombre extendió la mano. «Lord Marlborough», dijo alguien, a modo de presentación. Diana sonrió. «My lord», dijo. Una pequeña pausa, apenas perceptible. La expresión de Lord Marlborough no cambió. Pero algo en ella sí. «Ma'am», dijo, con delicadeza, correctamente, y continuó la conversación. Ella lo entendió de inmediato, no por sus palabras, sino por el medio segundo anterior a ellas. La pausa casi imperceptible de un hombre decidiendo si corregir o dejarlo pasar. Lo había dejado pasar, excepto que no. Diana lo sintió como una piedra cayendo al agua. Se recuperó. Sonrió. Dijo las cosas adecuadas durante los siguientes 40 minutos. Era, para cualquiera que la observara casualmente, completamente normal, pero lo sabía. Y sospechaba que otros también lo sabían. Camilla lo había visto desde el otro lado de la habitación. Estaba con un pequeño grupo, mujeres que había conocido durante años, la compañía fácil de personas que comparten un mundo. La conversación había estado moviéndose por los temas habituales. ¿Quién estaba allí? ¿Quién no? ¿Qué se había dicho en una reunión reciente? La pequeña moneda de un círculo social que tenía sus propios ritmos y referencias. No había estado observando a Diana en particular, pero había visto, de la manera en que ves las cosas en una habitación que conoces bien, de reojo, sin querer, y con comprensión completa. Más tarde, quizás 40 minutos después del inicio de la velada,
el grupo se trasladó a un salón más pequeño adyacente a la recepción principal. Más tranquilo. El tipo de habitación, donde las conversaciones podían continuar sin la gestión de un público más numeroso. Camilla les contó lo que había visto. Era buena contando historias. Tenía el ritmo para ello, la pausa en el lugar adecuado, el ligero énfasis que hacía que algo calara. Describió el momento con Diana y Lord Fellowes con precisión, y luego con una pequeña y precisa adición de tono, que convirtió la precisión en otra cosa. Le llamó My Lord, dijo Camilla, delante de todos. Una pausa, como si se estuviera dirigiendo a un juez. La habitación entendió de inmediato. Esa forma particular de tratamiento, técnicamente no incorrecta, pero incorrecta en contexto, incorrecta en registro, el tipo de error que te marcaba como alguien que había aprendido las reglas de un libro en lugar de una vida, era exactamente el tipo de cosa que separaba a las personas en esa habitación de las personas que no pertenecían a Ura. Ella. Lo está intentando, dijo alguien, sin maldad. Sí, estuvo de acuerdo Camilla. Una pequeña sonrisa. Realmente lo está intentando. Otra pausa. Pero algunas cosas, dijo, o las creces sabiendo o no las sabes. La risa fue discreta, comprensiva. La risa de personas que siempre habían sabido y no podían imaginar del todo la experiencia de no saber. La reina estaba en el pasillo de fuera. Se había estado moviendo entre habitaciones, el particular recorrido de esas veladas. Unos minutos aquí, unos minutos allá. Se dirigía de vuelta hacia la recepción principal cuando oyó la voz de Camilla a través de la puerta entreabierta. Aminoró el paso. No era el tipo de mujer que escucha en las puertas, pero tampoco el tipo que finge no haber oído cosas que ha oído. La historia sobre Lord Fellowes. La risa. Y debajo de ella, escuchada de la manera particular de alguien que entendía cada capa, exactamente lo que Camilla quería decir con algunas cosas, o las creces, sabiendo o no las sabes. Se quedó en el pasillo un momento. Diana, 20 años, 4 meses dentro, esforzándose más de lo que nadie notaba, cometiendo un error que seguramente cada persona en esa habitación había cometido en algún momento y que ninguna de ellas admitiría ahora. Y Camilla. Lo que la reina sabía sobre Camilla y Charles era más de lo que había dicho nunca a nadie, más de lo que Charles entendía que ella sabía, más de lo que Camilla habría supuesto. Lo había sabido durante años. No había dicho nada, pero de pie en ese pasillo, la paciencia para un tipo particular de gestión había, en ese momento, llegado a su fin. No entró en la habitación. Siguió caminando, pero había decidido algo. Encontró a Charles cerca del final de la velada. Estaba en conversación con un grupo cerca del otro extremo del salón de recepción, comprometido, tranquilo, en el particular modo de un hombre que es bueno en esto, y lo sabe. Vio a su madre acercarse y se extrajo de la conversación con gracia practicada. Una palabra, dijo ella. Se movieron hacia el borde de la habitación. La reina no lo miró cuando habló. Miró la habitación, el particular hábito de una mujer que había aprendido a mantener conversaciones privadas en espacios públicos. Tu esposa, dijo, está trabajando muy duro. Charles la miró. Sí, dijo con cuidado. Está aprendiendo cosas que deberían haberle sido enseñadas antes de la boda, dijo la reina. Eso no es un fracaso suyo. Una pausa. Tengo intención de hablar con ella, dijo la reina. De darle algo de lo que ya debería tener. Charles no dijo nada. También tengo intención, dijo la reina, todavía mirando la habitación, de que sea tratada con la dignidad apropiada a su posición. La palabra tratada aterrizó con un peso específico. Charles estuvo callado un momento. Por supuesto, dijo. La reina se giró y lo miró directamente, brevemente. Solo un momento. La particular mirada de alguien que se asegura de que un mensaje ha sido recibido y no meramente reconocido. Bien, dijo. Volvió hacia la habitación. Charles se quedó donde estaba un momento. La había entendido perfectamente. También lo había hecho la mujer al otro lado de la habitación, que había estado observando el intercambio desde una distancia cuidadosa, que había visto a la reina acercarse a Charles, había visto la calidad de la conversación, había visto la cara de Charles durante ella. Camilla dejó su copa. Se despidió poco después.
3 días después, la reina invitó a Diana a tomar el té, no a través de los canales formales, no con la particular maquinaria de un compromiso oficial, un mensaje discreto, entregado personalmente. Su Majestad desearía tomar el té. Solo ellas dos. El jueves por la tarde. Diana llegó convencida de haber hecho algo mal. Se sentó frente a la reina en un pequeño salón del Palacio de Buckingham y se preparó para una corrección. Una amable, probablemente, porque la reina no era cruel, pero una corrección de todas formas. La reina sirvió el té ella misma. Preguntó por la semana de Diana, por cómo estaba encontrando las cosas, por el bebé, que todavía estaba a meses de distancia pero cada vez más presente en cada habitación que Diana entraba. Luego dejó su taza. «Voy a contarte algunas cosas», dijo, «sobre las personas que encontrarás y el mundo en el que has entrado. Cosas prácticas, no porque lo estés haciendo mal, un ligero énfasis, sino porque parte de esto debería haberte sido dicho ya y no lo fue». Diana la miró. «Encuentro útil», dijo la reina, «saber las cosas de antemano. Te permite estar presente en una habitación en lugar de gestionarla». Lo que siguió duró casi una hora. No calidez. La reina no hacía calidez de la manera en que Diana necesitaba calidez. Pero algo más útil en ese momento específico. Precisión. La transferencia directa, detallada y completamente sin sentimentalismos de conocimiento de una mujer que había pasado 30 años dentro de ese mundo a una mujer que llevaba 4 meses. Nombres y sus historias. Relaciones y sus complicaciones. Las particulares dinámicas de ciertas habitaciones y ciertas personas, y qué esperar de ellas, las formas de tratamiento que importaban y las que no, los errores que se perdonaban y los que se recordaban. Diana escuchó con atención completa. Tenía un don para escuchar, para estar completamente presente con lo que alguien decía, para oír no solo las palabras, sino lo que había debajo de ellas. Siempre lo había tenido. Era una de las cosas que la harían extraordinaria. Lo usó ahora. Al final, mientras se levantaba para marcharse, se detuvo. «¿Puedo preguntar algo?», dijo. «Sí», dijo la reina. «¿Por qué me está contando esto ahora?». La reina la miró un momento. «Porque», dijo simplemente, «te lo mereces». No dijo más. Diana asintió. Se fue. No sabía nada del pasillo, del salón, de lo que la reina había oído y de lo que había decidido en el momento de oírlo. Solo sabía que se le había dado algo, en silencio, sin ceremonia, en una habitación sin testigos, que antes no tenía. Pensó, «No olvidaré esto». No lo olvidó. Un miembro del servicio doméstico que había estado presente en el Palacio de St. James aquella tarde fue preguntado al respecto muchos años después. Había estado en el pasillo, no en la misma parte que la reina, pero había visto a su Majestad caminar y había estado lo suficientemente cerca del salón como para oír algo de lo que se decía dentro. Guardó silencio durante mucho tiempo antes de responder. «Oí a Camilla», dijo. «No todo, pero suficiente para entender lo que se estaba diciendo». Una pausa, y vi a su Majestad en el pasillo después. «¿Cómo parecía?», le preguntaron. La mujer lo pensó. «Decidida», dijo. «Esa es la palabra, como alguien que acaba de tomar una decisión sobre algo». Guardó silencio un momento. 3 días después estuvo el té. Todo el servicio doméstico lo sabía, no lo que se dijo, solo qué ocurrió. Que su Majestad había pedido ver a Diana en privado. ¿Relacionó las dos cosas?, le preguntaron. Levantó la vista. «De inmediato», dijo. Una pausa. «No sé exactamente qué se dijo en ese té. Nadie lo sabe. Pero sé cómo era Diana antes y cómo era después». Hizo una pausa. Antes se estaba gestionando, esforzándose mucho, haciendo las cosas mayormente bien, pero siempre ligeramente, con esfuerzo. Se podía ver el esfuerzo. Después era diferente. Seguía aprendiendo, pero menos, perdida. Como si supiera dónde estaba parada. Miró sus manos. La reina no tenía que hacer eso. Había personas cuyo trabajo era preparar a Diana, damas de compañía, cortesanos, personal. Podría haber enviado a alguien. En cambio fue ella misma. Diana notó la diferencia. Creo que eso le importó más que cualquier cosa que se dijera realmente. Camilla también aprendió algo aquella tarde.
Fue más cuidadosa después, con lo que decía, y delante de quién. Una última pausa. La reina nunca lo mencionó a nadie, que yo sepa. Simplemente actuó, en silencio, sin hacer de ello algo. Eso, dijo, era muy propio de ella.